Hola chiquillos, el tema que nos corresponde revisar esta semana es la República Chilena durante el siglo XIX y sus principales características. La formación de la República durante el siglo XIX establece las bases de un Estado oligárquico, el cual quedó marcado por la hegemonía política, social y económica de los sectores ligados a las propiedades de tierras, banca y actividades comerciales. El periodo que vamos a analizar políticamente posee dos posturas. Por un lado tenemos a los conservadores o pelucones y por el otro tenemos a los liberales, llamados también pipiolos. Después del triunfo conservador en la batalla de Lircay, en 1830, un tema interesante de análisis es el posicionamiento de Diego Portales como un personaje relevante dentro del conservadurismo. Comenzó a posicionarse gracias a que se le pudo adjudicar el estanco del tabaco en el país. A la vez, intentó establecer un orden pragmático y autoritario en la política chilena. Se le adjudica la figura de un estadista y de ser uno de los principales instauradores del orden de la República desde la perspectiva conservadora. Además, fue partidario del autoritarismo presidencial. Los primeros en gobernar el país fueron los conservadores, con tres presidentes: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, cada uno de ellos con 10 años de ejercicio en el cargo, debido a la posibilidad de reelección inmediata. Los mandatos de este periodo están fuertemente marcados por don Diego Portales. Tenemos a José Joaquín Prieto como primer presidente conservador. Debemos pensar, ¿cómo establecer un orden centralizado y autoritario? Para ello, fue necesaria la redacción de una constitución en la que se plasmó el sello de un gobierno fuerte y centralizado, que sirvió de apoyo para los gobiernos conservadores. La Constitución del 33 establece el catolicismo como religión oficial del país, la existencia de derecho a voto a hombres mayores de 25 años o de 21 si estuviesen casados. Quien está al cargo de la República es el presidente, por un periodo de 5 años con derecho a reelección inmediata. Chile, durante la década de 1830, comenzó a estabilizar su economía, por lo que se optó por el rebajo de gasto público, eliminando una importante cantidad de puestos públicos. Se restablecieron además los almacenes de depósito en Valparaíso, lo que facilitó poder convertir este puerto en uno de los más principales del puerto de América. Bajo la ley de aduanas, se establecen los derechos de internación para ciertas mercaderías y además se bajaron los precios de productos esenciales para el desarrollo de las ciencias. El auge de la minería surgió cuando se descubrió el mineral de plata en Chañarcillo. Vamos a ver un video que nos habla sobre este hecho. La leyenda de un leñador. Guiado por el secreto que le entrega su madre, el copiapino Juan Godoy se interna entre los cerros buscando una mina de plata. Chañarcillo, a la vista del país. Sin dimensionar la riqueza que tenía entre manos, Godoy vende los derechos a don Miguel Gallo, quien explota la mina en dimensiones industriales. Surgirán grandes fortunas. Privados invierten en Chañarcillo. El auge de la industria minera. El descubrimiento de Chañarcillo levanta a la naciente república y la incorpora a la economía mundial. Postales, un aporte al bicentenario. Por el lado de la agricultura, tenemos a la Sociedad de Agricultura, que se creó para difundir adelantos técnicos hacia los campos del país. Durante mediados del siglo XIX, Estados Unidos experimentó la fiebre del oro, la que vio beneficiada a Chile en el considerable aumento de exportaciones de trigo y harina, dado que nuestro país era el único productor de estos bienes. Por otro lado, la industria del vino comenzó a desarrollarse con uvas francesas, cuyo éxito terminó en exportaciones de vino hacia Europa. Tras la victoria en la Guerra del Pacífico, Chile disfruta del monopolio de la producción mundial de salitre, estableciendo una economía dependiente de este mineral y monoexportadora. La manera en que el país se veía beneficiado fue por la aplicación de derechos de exportación de este mineral. Dejando de lado un poco los gobiernos conservadores, previo a la aparición de los gobiernos liberales en la década del 60, comenzaron a circular con mayor fuerza las ideologías del Partido Liberal. Fue la Sociedad Literaria, creada por José Victorino Lastarria, en donde se comenzaron a tratar ciertos temas y a difundir sus ideales, y además criticar el gobierno por medio de publicaciones.
La Sociedad de la Igualdad, formada por jóvenes profesionales, divulgaba sus pensamientos basados en los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La sociedad fue violentamente disuelta por el presidente Montt al ver afectados sus intereses personales y nacionales. Las ideas liberales se fundamentan en una separación de los poderes del Estado con el principio de soberanía popular como idea base, otorgando libertades que aseguraban los derechos políticos de los ciudadanos, algo muy opuesto a lo planteado por el gobierno conservador. Los presidentes del periodo liberal o república liberal gobernaron por 5 años cada uno, exceptuando el primer gobierno de José Joaquín Pérez, que se considera un gobierno de transición. Los demás presidentes liberales que lo sucedieron fueron Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. Para que los gobiernos liberales pudieran aplicar sus ideales, fue necesaria la aplicación de reformas a la Constitución, por lo que limitaron la acción del presidente a solo 5 años de cargo, sin la reelección inmediata. Se limitó al Parlamento la participación en otros cargos públicos. Además, ahora todos los mayores de 21 años pueden ejercer su derecho a voto. Además, promulgaron la libertad de reunión, asociación y de enseñanza a la población. Dentro de los ideales liberales está la limitación de la influencia de la Iglesia sobre la sociedad, aumentando el rol del Estado, por lo que se llevó a cabo un proceso de secularización, el cual estableció el derecho a las personas de elegir o no una religión. Vamos a ver otro video que nos habla sobre el tema. Una lucha encarnizada entre la Iglesia y el Estado. El presidente Domingo Santamaría está decidido a separar aguas. La iglesia se defiende con dientes y uñas. Alguien perderá la batalla. ¡Extra, extra! ¡Se promulgan las leyes laicas! Los chilenos podrán inscribirse en un registro civil, casarse y ser sepultados sin pasar por los altares. Los católicos no se resignarán tan fácilmente. Noche a noche, desesperados, los deudos trasladan a sus muertos para enterrarlos en los templos. La separación Iglesia-Estado recién comienza. Postales, un aporte al Bicentenario. Un hecho que pone fin a la República Liberal fue la Guerra Civil de 1891. Vamos a ver otro video explicativo y después vamos a comentar algunos aspectos. Un gran momento económico para el país. Basado en las ganancias del salitre, José Manuel Balmaceda arma un ambicioso y avasallador programa de gobierno, concentrando fuertemente el poder político. Pero encontrará en el Congreso una implacable oposición. Las políticas del presidente chocan con las aspiraciones burguesas representadas en el Parlamento. Sucesión de ministros y el desprestigio presidencial. El Congreso rechaza la ley de presupuesto. La guerra civil se desata. Los revolucionarios se trasladan al norte constituyendo una junta en Iquique. El gobierno se resiste. Los congresistas llegan a Concón. 10.000 muertos y una guerra que deja profundamente dividido al país. La muerte del presidente y el comienzo de la era parlamentaria. Postales, un aporte al Bicentenario. Para el análisis de la Guerra Civil de 1891, debemos considerar como principal antecedente las tensiones existentes entre el Congreso y el presidente, a lo que se le suma la no aprobación por parte del Congreso de las leyes periódicas para el año 91, dado el programa de gobierno del presidente Balmaceda. Las fuerzas enfrentadas son el Poder Legislativo y el Ejecutivo, siendo el Congreso apoyado por el Senado y la Cámara de Diputados junto a la Marina. Por otro lado, el presidente contaba con el apoyo del ejército. Estas dos fuerzas convergen en la masacre de Locañas, en la batalla de Concón y Placilla, en donde termina victorioso el poder legislativo.
lo que trae como consecuencia el instalamiento de un régimen parlamentario que estaría durando hasta 1925. De esta guerra se desatan dos tipos de visiones historiográficas, siendo la primera una tesis institucional derivada en la pugna entre los poderes del Estado y los conflictos derivados entre Balmacedas y los empresarios del norte. Tras la derrota del presidente El gobierno ha sido derrotado. El presidente firma su renuncia, dejando el mando al general Manuel Baquedano. 21 días de encierro. Balmaceda se refugia en la embajada argentina. Afuera sus partidarios son víctimas de saqueos, detenciones y asesinatos. Tomará una drástica decisión. En este desquiciamiento general, quiero ofrecerles lo único que puedo darles y que los librará en parte de las persecuciones de que son víctimas: el sacrificio de mi persona. En el último día de su mandato. Con un tiro en la sien, el presidente Manuel Balmaceda termina con su vida. Su muerte pone fin al presidencialismo. Pronto se instalará el régimen parlamentario. Postales, un aporte al bicentenario. Bueno, ese ha sido todo el contenido de la clase de hoy. Muchas gracias.